Bienvenido. Gracias por apartar este tiempo. Mis amigos se burlan de mí. Libro de Job, capítulo 16. Una respuesta de Job a sus amigos. Recuerden que Job estaba en una situación bastante difícil, bastante angustiante, y llegan sus amigos a visitarlo. Pero sus amigos llegan en una actitud de reprensión, de juicio, de que te mereces lo que estás viviendo, sin conocer el por qué Job estaba en esa situación. Te recuerdo que Job fue puesto por el mismo Dios en la mira del enemigo. El Señor le dio tremendas referencias al enemigo, al diablo, y le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? Y de ahí comienza toda la historia de Job. Así que el mismo Dios lo puso en la mira del enemigo. Así que así también el Señor nos puede poner también en la mira del enemigo. Ojalá tengamos las credenciales que tenía Job, porque delante de Dios Job tenía tremendas credenciales. Entonces, este libro de Job, recordemos algunos datos que nos pueden servir para los que toman nota. Por ejemplo, el libro de Job, algunos dicen que el autor es desconocido, otros dicen que es Moisés, otros dicen que es Job, otros dicen que es Salomón, otros dicen que es Eliú. Así que según los entendidos y los conocedores hay varios posibles autores. La fecha también dicen que del 2000 al 1800 a.C. más o menos. Y el propósito del libro de Job es demostrar la soberanía de Dios y lo que significa tener una verdadera fe. Y también este libro de Job tiene un carácter didáctico, un carácter exhortativo y un carácter reflexivo. Nos enseña, nos exhorta y nos pone a reflexionar. Yo creo que el libro de Job nos enseña mucho a ver nuestros problemas desde otra perspectiva. A veces vemos que nuestro problema es el más grande del mundo, pero cuando leemos el libro de Job, nuestro problema se vuelve pequeño. Entonces, en esta respuesta de Job, Job recibe a sus amigos y les dice que si ellos estuvieran en su lugar y él estuviera en el lugar de ellos, él hubiera tenido compasión, le hubiera dado ánimo y les hubiera dado esperanza. O sea que le está reclamando a estos amigos que de ellos hacia él no han tenido ni compasión, ni le han dado ánimo, ni le han dado esperanza. Una decepción bastante grande en cuanto a la visita de sus amigos. Ojalá el Señor nos rodee de amigos con sabiduría que puedan darnos consejos, nos puedan dar ánimo y nos puedan dar esperanza en medio de la dificultad que estemos viviendo. Así que orémosle a Dios y que Dios nos añada amigos que edifiquen. Amigos que nos ayuden a crecer en la fe, amigos que nos ayuden a perseverar en Cristo. Y Job en su defensa también dice que nunca le ha hecho mal a nadie. Él le dice a sus amigos: yo nunca le he hecho mal a nadie. Y algo muy importante que Job le dice a sus amigos es: mis oraciones son sinceras. Mis oraciones son sinceras. ¿Cómo están nuestras oraciones delante de Dios? ¿Son con sinceridad o estamos ocultando algo? Lo ideal es que ante el Señor seamos lo más honestos, lo más transparentes posibles. Pedir perdón cuando nos equivocamos. Cuando tomamos decisiones, asumir lo bueno o lo malo de esas decisiones que asumimos. Aterricemos en Job capítulo 16, versículos 19 al 21. Job capítulo 16, versículo 19 al 21. Voy a leer en versión Dios habla hoy. Dice, el versículo 19 dice: incluso ahora mi testigo está en el cielo, y en las alturas hay quien me defienda. El 20 dice: mis amigos se burlan de mí. De ahí el título. Mis amigos se burlan de mí, y mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. Pero Él defenderá ante Dios a un ser humano como lo haría alguien por su amigo. Una palabra corta pero bastante poderosa, en la cual Job nos enseña muchas cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de este tiempo que el Señor nos regala. Esta historia salvífica de Dios, esta historia de Job,
nos muestra a sus amigos y Job reclama que no está recibiendo apoyo de parte de ellos, no está recibiendo consuelo en medio de su aflicción, y además de eso siente que lo han abandonado y lo han menospreciado. Imagínate en su dolor. Debe ser un sentimiento bastante fuerte sentirse uno abandonado y menospreciado por sus amigos en un tiempo difícil. Dios guarde nuestro corazón, Dios nos guarde de esa clase de amigos. Que el Señor siempre nos añada amigos que nos ayuden, que nos animen, que nos consuelen, que tengan compasión de nosotros, que nos den esperanza en el momento difícil, que no nos abandonen y sobre todo que no nos menosprecien, que no murmuren en contra de nosotros, que no nos señalen, que no nos juzguen, porque esa era la actitud de los amigos de Job. Llegaron al inicio en silencio, pero después, cuando comenzaron a hablar, yo creo que mejor se hubieran quedado callados. Entonces, Job nos está mostrando cómo se siente a través de la atención de sus amigos. Entonces, abandonado y menospreciado. Dios nos guarde de sentirnos abandonados y menospreciados, de sentirnos juzgados, rechazados, de sentirnos en el paredón. Dice Job que en lugar de recibir apoyo de ellos, recibe críticas y acusaciones. Dios guarde nuestro corazón de las críticas y de las acusaciones, porque sí hacen bastante daño en nuestras vidas y, como dice Job, profundizan su sufrimiento. Imagínate a Job sufriendo lo que el Señor le permite que el enemigo le haga, tanto en su físico como en lo espiritual. Y además de eso llegan los amigos y en vez de darle consuelo, compasión, ánimo, esperanza, apoyo, lo que recibe de ellos es crítica y acusaciones. Tremenda ayuda. ¿Quién le gustaría estar en ese lugar? A mí no me gustaría estar en ese lugar. Entonces, que el Señor nos guarde en medio de los tiempos difíciles y que nos ayude con nuestros amigos, que nuestros amigos no nos abandonen ni nos menosprecien, como dice Job, como dice la enseñanza de Job. También dice esta enseñanza de hoy que a pesar de su angustia, recuerda que Job está viviendo un tiempo de angustia bastante difícil. A pesar de su angustia, Job anhela un mediador. Y esta parte es muy importante porque cada día nosotros debemos anhelar también ese mediador que es Cristo. ¿Qué mejor defensa que la que pueda hacer Cristo por nosotros? Yo te confieso, yo cuando me siento acusado, cuando me siento juzgado, cuando sé que murmuran, cuando sé que me señalan, yo clamo es a mi abogado, a mi defensor. Y digo, bueno, Señor, la palabra dice que tú eres mi abogado, que tú eres mi defensor. Ayúdame a guardar silencio, a no reclamar, a no generar pleito. Ayúdame a guardar silencio. Y cuando esa persona venga a mí a hacer eso que están haciendo los amigos de Job en esta historia, la única respuesta que van a recibir de mí es: ¿ya mi abogado habló contigo? ¿Quién es tu abogado? Jesucristo. ¿Ya habló contigo? No ha hablado. Bueno, listo. Cuando Cristo hable contigo, hablamos nuevamente. Cuando mi abogado hable contigo, hablamos nuevamente. Que es el caso de Job. Job anhela un mediador, a alguien que interceda por él ante Dios. Anhelemos siempre a ese mediador Jesucristo en nuestra vida para que interceda por nosotros ante Dios. También dice que Job anhela que su intercesor pueda entender su situación y abogar o hablar en su favor. Pidámosle a nuestro Señor Jesús que hable a nuestro favor ante Dios. No somos perfectos, somos pecadores. Gloria a Dios que el Señor respalda su palabra y no al hombre, porque si no, ninguno pudiéramos predicar su palabra. Gloria a Dios que Él respalda su palabra. Amén. Entonces no te distraigas con el envase que te lleva el mensaje. Entonces, pidámosle a Dios, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que interceda por nosotros, que hable por nosotros, que abogue por nosotros. Yo creo que esa puede ser la mejor defensa. Este deseo de Job refleja una necesidad profunda de justicia y comprensión. Yo creo que todos anhelamos eso en nuestra vida: justicia y comprensión, ser justos, ser honestos, ser transparente.
aun en cuanto el mundo nos quiera hacer creer que vamos en contra de la corriente. Como te digo, en los tiempos, en la palabra de Dios dice que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y estamos viviendo esos tiempos. Y esos tiempos se están infiltrando en las familias cristianas. Familias cristianas. Entonces, que el Señor nos guarde de creer eso que el mundo dice, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Que las tendencias que están mandando ahora es lo correcto. Como siempre pongo el ejemplo. 1,000,000 dicen que lo malo es bueno, pero 10 o 2 o 1 dice que eso que están haciendo es malo, que eso no es bueno. Van en contra de la corriente, cierto, pero están en lo correcto, están en lo que la palabra dice. Entonces, que el Señor nos ayude a perseverar en lo que es correcto, aunque el mundo diga lo contrario. Aunque se te caiga el mundo encima, siempre mantente firme en lo que dice la palabra de Dios. Mantengámonos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a recibir justicia y comprensión en medio del dolor, como nos muestra Job. Y Job también anticipa el concepto de ese intercesor, y ese intercesor lo vemos en el Nuevo Testamento, y se hace realidad en la persona de Jesucristo. Nunca se te olvide que Jesucristo es tu intercesor y es mi intercesor. Es tu abogado y es mi abogado. Cualquier asunto pendiente lo presento ante mi abogado y que él hable por mí ante Dios y ante mis acusadores, ante mis señaladores, ante los que murmuran en contra mía. Que el Señor sea el que me ayude, que el Señor sea el que hable por mí. Porque yo te confieso, si hablo por mí, en la carne yo me prendo rapidito, facilito. Como digo yo, un fosforito, tiro el chupo, después lo vuelvo a coger. Pero si Dios habla por mí, ya la cosa es diferente. Entonces es mejor esperar que Dios hable por mí. No orar en mi fuerza porque voy a terminar cansado, voy a terminar decepcionado de mis amigos como está Job. Y no es la idea. La idea es que mis amigos, los que se consideren mis amigos, los que yo considero mis amigos, sean amigos de edificación, amigos que tengan comprensión, como dice Job, que anhela comprensión, ánimo, consuelo, que no lo menosprecien, que no lo abandonen. Que el Señor nos ayude a tener buenos amigos. Entonces, Job, aunque profundamente afectado, está viviendo un tiempo bastante difícil, busca a Dios. Job nunca dijo que Dios no era su Dios. Estaba molesto, estaba enojado, le reclamaba a Dios. E incluso Job le pedía a Dios que le quitara la vida, que borrara el día en que nació. Y por eso Job dejó de creer en Dios. No, ¿verdad? Persistió, siguió, se molestó, se entristeció, se enfadó, pero a la final tuvo victoria en el Señor. Entonces, Job busca a Dios. A pesar de todas las situaciones que vivamos, por muy difícil que sean, siempre busquemos a Dios. Nunca nos apartemos de Dios. Si nos apartamos de Dios, ahí sí vamos a perder. Ahí sí nos lleva el que quería. No le demos oportunidad al enemigo. Siempre busquemos a Dios, derramando nuestras lágrimas ante Dios. A veces en un problema salimos corriendo a decirle a todo el mundo, menos a Dios. O a llorarle a todo el mundo de nuestra situación, de nuestro problema, menos a Dios. Y el llamado que Job hace hoy es que vayamos a Dios y lloremos todas las lágrimas que queramos llorar delante de Dios. Dios no nos va a rechazar. Y alguien que llora, te lo confieso en Cristo Jesús, alguien que llora bastante delante de Dios es este pechito. Porque fallo, peco, pero persevero en el Señor. Pido perdón y sigo, no me quedo ahí. Pido perdón y sigo. ¿Y a quién le lloro? Al Señor. En lo privado, en mi tiempo a solas con el Señor, lloro todo lo que tenga que llorar. Sincero con Dios. No me creo más que Dios. Sincero con Dios. A veces he tenido tiempos así como Job, en donde a veces digo, Señor, ¿qué pasa, Padre? Esto o lo otro. O es que no quieres que lo haga, o es que quieres que me retire, o es que quiere esto, o es que quiere aquello. O sea,
Toda la molestia que tengo en mi ser se la digo al Señor con sinceridad, con transparencia. Él conoce mi corazón, Él conoce tu corazón. ¿A quién le voy a echar mentira? Yo le puedo echar mentira a las personas, pero a Dios no le puedo echar mentira. Y yo a Dios le he llorado muchas lágrimas y el Señor sabe que es cierto. También dice que el clamor de Job por un mediador muestra su esperanza y su confianza. Job tiene esperanza y confianza en que alguien podría entender su aflicción y hablar en su defensa ante Dios. Fíjate, a pesar de todo lo que está viviendo, Job tiene esperanza y confianza. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la confianza en Dios. Por muy difícil que la veamos, perseveremos en el Señor, que Él sea el que nos ayude a superar esos tiempos difíciles. Y como siempre te digo, Dios tiene el control de los tiempos buenos y de los tiempos difíciles. No es que el Dios de los tiempos buenos es el Dios al cual yo le creo, al cual le sirvo, al cual sigo. Y el Dios que me permite pasar por los tiempos difíciles es otro Dios. No, es el mismo Dios. El mismo Dios que me bendice, es el mismo Dios que me permite pasar por situaciones difíciles. Entonces, aquí perseveremos como hace Job, con esperanza y confianza en que alguien va a hablar por él ante Dios. Nosotros tenemos hoy a Jesucristo. Tenemos ese regalo, aprovechémoslo. Vamos a aprovechar ese abogado, ese defensor, ese intercesor que el Señor nos dio. Y además de que es nuestro abogado, nos da salvación y vida eterna. Nos permite llegar al trono de la gracia. Job anhelaba tenerlo. No lo conocía. Ya nosotros lo conocemos y lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que siempre apuntemos nuestros ojos a Cristo. No dejemos que las situaciones nos distraigan. No dejemos que las situaciones mengüen nuestro querer hacer las cosas para Dios de buena gana, como para Dios, no como para el hombre. Entonces, te recuerdo un resumen más o menos de lo que Job ha vivido. Job se siente traicionado por sus amigos. Desea tener un mediador entre él y Dios. Hoy nosotros lo tenemos, que es Jesucristo. Y él revela también esa necesidad humana que tenemos nosotros de tener un intercesor. Anhelemos siempre ese intercesor en nuestra vida. Que nuestro Señor Jesús hable por nosotros ante Dios. Y que nuestro Señor Jesús hable por nosotros ante nuestros acusadores, ante nuestros juzgadores. Entonces, tarea tenemos. Fácil. De pronto no. De pronto es bastante difícil en tiempos que se nos permiten, pero bueno, perseveremos en el Señor. Que Él sea el que nos ayude. Y algo que nos enseña esta palabra de hoy es que este deseo que Job tiene se cumple en la fe cristiana. Se cumple en ti y en mí que creemos en Cristo. Y ese mediador media por nosotros ante Dios. Media por la humanidad ante Dios. Una humanidad que tiende muy fácil al pecado. Una humanidad que se pierde muy fácil en el pecado. Y la agenda que están manejando en este mundo es que cambiemos esa mentalidad como cristianos. Que nos avergoncemos de ser cristianos. Que nos avergoncemos de decidir lo correcto. Y yo creo que es un buen tiempo para que el Señor nos ayude. Y Jesús se ve reflejado en esta palabra en Job capítulo 16, versículo 19 al 21. Se ve reflejado como nuestro intercesor. Se ve reflejado como nuestro mediador. Se ve reflejado como nuestro defensor. Y se ve reflejado como nuestro reconciliador. Recuerda que Jesús habla por nosotros ante Dios. Yo lo creo en fe. No sé tú allá que me estás escuchando si lo crees en fe también. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34 nos dice: ¿Quién va a condenarnos? ¿Quién va a condenarnos? Cristo Jesús es el que murió. Todavía más,
el que resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Cristo murió, Cristo resucitó y está a la derecha de Dios rogando, hablando, intercediendo por nosotros. Así que tu caso, preséntaselo al Señor, que Él sea el que hable por ti delante de Dios y que tenga victoria en Cristo Jesús, que tenga victoria en el Señor. Veamos otra cita bíblica que nos confirma la palabra de hoy. Primera carta pastoral a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera carta pastoral a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos Dios hay? Un solo Dios. Y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. No sé qué te han enseñado, en qué doctrina está en este tiempo, pero la Biblia me enseña que hay un solo Dios y que hay un solo mediador. Entonces, ¿hacia dónde tengo que apuntar mi ser, mi vida? Hacia ese mediador. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Entonces pongamos nuestros ojos en Jesucristo y que Él nos ayude a tener victoria, que el Señor obre en nuestras vidas. El Señor obre en nuestras vidas, que su palabra obre en nuestras vidas, que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y asumamos las consecuencias de nuestras decisiones. La Biblia me enseña que en la historia de David, dice que David era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Pero también me enseña que Dios lo perdonó, pero también le permitió sufrir las consecuencias de su pecado. Entonces, preparémonos. Dios nos puede perdonar, pero también nos puede permitir vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe a tomar decisiones que agraden a Dios, no al hombre, que agraden a Dios, que nuestras decisiones siempre agraden a Dios. Entonces, esta era la palabra que te quería compartir hoy, Job, capítulo 16, versículo 19 al 21. Te lo vuelvo a leer nuevamente. Job, capítulo 16, versículo 19 al 21 dice, incluso ahora mi testigo está en el cielo y en las alturas hay quien me defienda. Gloria a Dios. En las alturas hay quien me defienda. Mis amigos se burlan de mí y mis ojos llenos de lágrimas buscan ¿a quién? A Dios. Pero Él defenderá ante Dios a un ser humano como lo haría alguien por su amigo. Gloria a Dios que tenemos un defensor en los cielos. Amén. Esta es la palabra que te quería compartir en esta noche. Espero que el Señor, así como me ha hablado a mí, te haya hablado a ti también.